Buen día. Pues, en primer lugar, quiero dar las gracias al CNELSE por haber seleccionado mi comunicación y vamos a hablar de la expresión facial como parámetro de la lengua de signos, como otros que ya sabéis, como la orientación, la articulación, el movimiento y demás. Pues la expresión facial es un componente del que no podemos prescindir. No solo yo he hecho esta investigación, sino también mi compañero Santi Frigiola, pero no me ha podido acompañar. Y voy a hacerla yo. Hace un par de años nos invitaron desde Polonia a hacer una presentación de los materiales A1, A2, B1 y B2 de lengua de signos, vinculados en concreto a la expresión facial. Allí que nos presentamos para explicar en Polonia los materiales que habíamos elaborado. Y Santi me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una investigación específica sobre este componente, la expresión facial, en vinculación con la lengua de signos? Porque ya sabes que sin expresión muchas veces la lengua de signos no se entiende. Y hace 1 año y medio comenzamos esta investigación, el tiempo ha pasado volando y las investigaciones, como sabéis, requieren de más tiempo. Pero bueno, voy a comenzar y veis la primera de las fotografías. ¿Puedes pararlo, David? Vale, pues ahí, en el método de investigación, nos resultaba imposible seleccionar frase por frase. Entonces hemos hecho una grabación de una expresión de un texto natural y en la segunda lo que hacíamos era repetir ese mismo texto sin expresión alguna. Vamos a ponerlo. Páralo ahí, David. Como veis, he intentado no poner ninguna expresión, pero no ha sido posible. Naturalmente me salía la expresión, pero bueno, he intentado minimizarla. Ya veis que evidentemente es un parámetro imprescindible dentro de la lengua de signos. Vamos a ver el tercer vídeo. Bueno, ahí lo veis. Pues eso sería un discurso sin expresión alguna. ¿Es comprensible? Solo con, evidentemente la lengua sí no se entiende, pero sin expresión facial es muy, muy difícil comprenderlo. Pues ahí empezamos nuestro trabajo. Pues veis estos diferentes componentes, la configuración, el lugar de articulación, el movimiento, la orientación y el componente no manual que supone la expresión. Y que además hemos querido recoger todas y cada una de ellas. No responden todas y cada una de estas imágenes a una situación concreta, sin nada. Si seguimos en la siguiente diapositiva, veréis que está el componente no manual, gramatical, que son la expresión facial, y por otro lado están los gestos, que en España como país utilizamos mucho, somos muy gestuales y que no están vinculados necesariamente a la lengua de signos. En otros países, en los países nórdicos, no utilizan tanto estos gestos. Y ahí encontramos la dificultad en separar los gestos de la expresión facial. Antes de comenzar la investigación, como os decía, ya teníamos materiales del año 2005
Uno vinculado a la expresión. No se ve porque en la diapositiva está la letra muy pequeñita, pero bueno, hace referencia a la expresión del tronco, no solo a la expresión facial. Después veis posición, movimiento y también componente bucal, que se divide en varios. Los imitados, como por ejemplo el signo de un beso, que va acompañado de un componente bucal, o morder algo, masticar. Por otro lado están los componentes obligatorios, que van vinculados necesariamente a la lengua de signos. Este es uno. A ver, hay. No dices hay, sino que utilizas este componente manual. En lengua de signos española es este, con el verbo haber. En el LSC es este. O no hay. O ya. Veis otro como, por ejemplo, el opcional, que puedes utilizar o no en función de tu propia decisión. Andar. Si tú andas de manera lenta, puedes hacerlo sin ningún tipo de componente bucal, o sí, este para denotar velocidad. Y ya se entiende que estás andando de manera más rápida. También está el componente hablado, que se encuentra en persona, mes, diciembre, en algunos de los signos que utilizamos. Algunos no son completos estos componentes hablados, por ejemplo en árbol, que no se utiliza todo el componente hablado. Bueno, algunos ejemplos que os quería poner. Después está el componente no básico, que es omnipresente. Lo veréis en la siguiente diapositiva. El artículo. En la lengua oral se utilizan los artículos determinantes como la casa, o indeterminantes como una casa. En lengua de signos no se utilizan, pero sí a través de la expresión. Esto sería la casa. Si es una casa, también lo haces, lo expresas con la expresión facial. Esta casa, un pronombre determinante, también lo vas a expresar con la expresión, y de no ser así, no se entendería. De hecho, si yo estoy haciendo una expresión u otra y me están interpretando, las intérpretes pueden deducir a qué estoy haciendo referencia a través de mi expresión. Cuando hablamos de los adjetivos o los adverbios y expresamos emociones como sentimientos, como por ejemplo una admisión de culpa. Si hacemos esto sin el signo de culpa, se sobreentiende que estoy admitiendo mi culpa y además que me siento, manifiesto arrepentimiento. O por ejemplo, si digo vacaciones o con una expresión determinada como esta, se entiende que estoy muy contenta porque me voy de vacaciones. No hace falta que diga toda la frase, estoy muy contenta porque mañana me voy de vacaciones. Con el comportamiento sí nos entraba duda para saber si era una expresión facial o un gesto, como por ejemplo este que veis aquí. Estoy aburrido o tengo poco interés. ¿Está vinculado a comportamiento? A expresión, a gesto, ahí ya no lo teníamos tan claro. Lo mismo pasa con tamaño. Gran tamaño, una persona de gran tamaño, de gran volumen, o muy alto o muy pequeño, lo podemos expresar con la expresión. También la intensidad, mayor o menor intensidad, si llueve muchísimo o si no vas a decir llueve mucho, simplemente con la expresión ya puedes expresar intensidad. También las preferencias. Si algo me gusta muchísimo o me gusta poco, puedo expresarlo a través de mi expresión facial. Seguimos con la morfología. Cuando hablamos de los aspectos verbales, aspectos durativos, reiterativos, frecuencia, el durativo lo podemos expresar de esta manera, pero también de esta otra. Y ya se entiende que el significado es el mismo, que he estado conduciendo durante mucho tiempo. Con la repetición pasa lo mismo. Estás utilizando expresión facial y el movimiento del cuerpo para denotar esa repetición, esa frecuencia. Y ahí veis la diferencia.
entre los aspectos verbales. También en los números. Si utilizamos este signo, ya estamos dando cuenta de que hay mucha cantidad de lo que estemos expresando. Hay muchas motos. Si queremos expresar lo contrario, también la expresión facial gramaticalmente nos ayuda. Puedes decir pocas motos, puedes signarlo, pero por economía lingüística, si signas esto, se entiende automáticamente la cantidad. Cuando hablamos de sintaxis, los tópicos que utilizamos, sabéis que va primero el objeto en lengua de signos, no el sujeto. Hacemos yo, manzana, comer. Pero no es tan importante el sujeto, sino que lo importante es el objeto, es decir, la manzana. Si lo signamos así, utilizamos un tópico, porque decimos la manzana, ¿qué pasa con la manzana? Ah, que me la he comido. Utilizando el tópico podemos expresarlo. También con la elipse. Muchas veces no tenemos que señalar algo determinado o repetirlo varias veces. Simplemente con hacer mención una única vez, ya lo sabemos. Si señalamos y utilizamos una expresión determinada, estamos ejerciendo la función de elipsis. Lo mismo pasa con la prosodia. Tenemos que expresar entonación a través de nuestra expresión facial. Y con la interrogativa pasa lo mismo. No podemos hacer así, ¿qué tal estás? ¿Quién es? ¿Cómo va? Siempre va vinculado a una expresión concreta, la interrogación. En los discursos, cuando utilizamos la anáfora, estamos haciendo un discurso y en lengua oral, lengua escrita, lo hacemos esta anáfora a través de otras partículas como los pronombres. En lengua de signos podemos utilizar el signo mismo, hacer uso de un signo deíctico y automáticamente estamos ejerciendo la función de anáfora. Con los conectores. Con los conectores cuando utilizamos signos como este, por ejemplo. Este es algo bastante interesante. Y utilizamos condicionales como sí, a lo mejor, pueden ser sustituidos también por la expresión. Con las puntuaciones pasa lo mismo. A veces el cerrar los ojos simplemente te da información de que vas a cambiar de tema. Ahora en las redes sociales estamos viendo que se utilizan mucho las puntuaciones, han dejado de utilizarse las puntuaciones, no sé si os pasa a vosotras, pero bueno, a mí sí que me ha pasado, se utiliza mucho este signo. Esta construcción de signos se utiliza para saber que estamos cambiando de tema. Está lloviendo, vamos a cambiar de tema. Estamos hablando de esta persona, vamos a cambiar de tema. Se pierden rasgos de la lengua, como es en este caso la expresión facial y las puntuaciones. Podríamos hacer una investigación sobre las puntuaciones, pero quedaría invalidada por esta nueva construcción, de la que normalmente no somos muy conscientes. Y además el poder de las redes sociales que tienen para difundir todas estas nuevas tendencias es fundamental. Otra cosa que es muy interesante, las onomatopeyas. Sabéis que las personas sordas, bueno, en función de los riesgos que tengamos auditivos, pero sobre todo las personas sordas profundas, acompañamos de algún movimiento a las onomatopeyas. Cuando hay una expresión o una explosión decimos boom, o por ejemplo cuando alguien está disparando una pistola decimos pam, pam. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso, por ejemplo? Cuando no oímos. Felicidades a las personas sordas que reproducimos con los préstamos vocales los sonidos de las onomatopeyas. También es algo muy interesante que de hecho estuvimos hablando en Polonia, no me estás llamando la atención por el tiempo, ¿no? Vale. Bueno, pues hace unos 10 años aproximadamente hubo una investigación en mi universidad, en la Pompeu Fabra, y contaron con Santi y conmigo como informantes para grabarnos y demás. Bueno, pues hay uno de los doctores que nos dijo, voy a separaros a Santi y a ti porque quiero hacer una comprobación. Nos pedía que hablásemos sobre el tiempo, sobre fenómenos atmosféricos y climatológicos. Y cada uno hizo su grabación de manera independiente. Veíamos un dibujo y en función de ese, pues hacíamos el signado correspondiente. Como digo, de manera separada e independiente. Finalmente, ambos resultados de los
las grabaciones de los componentes no manuales y expresivos que utilizábamos, en la descripción de esos fenómenos atmosféricos coincidían al 100%. Cuando hablamos de los niveles de intensidad, de mayor a menor intensidad, veis que cuando hacemos hincapié en algo de mucha intensidad, utilizamos esta expresión, ya sea para expresar mucho frío o mucho calor. La expresión que utilizamos es la misma, a pesar de que estamos hablando de cosas diferentes, con lo cual denota que esa expresión facial está hablando de gran intensidad. Lo mismo pasa con otros fenómenos atmosféricos como la lluvia o la sequía. Este préstamo vocal hace referencia a cantidad, una gran oleada, un tsunami, un incendio. Si yo os hago esta expresión, sabéis automáticamente, sin daros un signo, que la intensidad de lo que voy a decir es muy leve. Eso demuestra que gramaticalmente el componente no manual forma parte de la lengua de signos. Aquí quiero hacer una parada para hablar sobre todo lo que se refiere al agua y en todas las maneras en las que se puede representar. Un grifo, una fuente, un arroyo, agua que choca contra un acantilado. Hay una investigación que demuestra que, a pesar de no seguir las onomatopeyas, cuando se utilizan determinadas expresiones, automáticamente se está dando información sobre la intensidad, en este caso, del agua, o hacia dónde va, o de dónde nace. Como conclusiones, hemos extraído 5 del breve tiempo, año y medio nada más, que hemos estado realizando esta investigación, Santi y yo. Evidentemente necesitamos más tiempo, pero bueno, estamos ocupados, tampoco hacemos esto más que en nuestro tiempo libre, pero nos hemos dado cuenta de que el componente no manual es imprescindible en los parámetros del signo y que por lo tanto forma parte de la gramática de la lingüística. Tal vez en un futuro haya una investigación que diga lo contrario, pero de momento pensamos que es así. Además, necesitamos un estudio más profundo para establecer una frontera entre gestos y signos más definida. Como tercera conclusión, nos hemos dado cuenta de algo novedoso. Bueno, sabéis, conoces el Instagram, ¿no? ¿Cuál es el signo que utilizáis? Instagram, vale. Pues entendemos que es un neologismo y que utilizamos todos la misma expresión, con un componente vocal hablado, la misma configuración, orientación, movimiento y expresión. Eso da cuenta del papel importante que tiene este componente no manual en el proceso de creación del signo. Como cuarta conclusión, voy a confesaros que normalmente las investigaciones ocupan mucho más tiempo, necesitas una muestra de informantes y una licitación para que no haya influencia de opiniones entre los informantes, que tú muestres, en este caso un dibujo, por ejemplo, y que el informante pueda expresarse. Esto lleva mucho tiempo, nosotros llevamos 1 año y medio nada más, entonces nuestra muestra no es representativa, necesitamos contar con más informantes para elaborar más materiales de elicitación y profundizar en este estudio, además de la formalización del perfil de los informantes, que han de ser informantes nativos en lengua de signos. Esperamos conseguir más materiales de licitación, como os decía, para poder profundizar en esta investigación que ahora mismo está un poco en ciernes y guardar todo este corpus informativo y buscar estos informantes que van a ser voluntarios y voluntarias. No sé si ya no está de moda el voluntariado, va todo a través de la peseta, no lo sé. Bueno, como os decía ahí, este dibujo no tiene expresión, ¿verdad? Pues la expresión es muy importante como parámetro gramatical de la lengua de signos. Muchísimas gracias por dejarme más tiempo, David.